Muy buenos días. El día de hoy vengo a hablar sobre un cuento muy bueno de Rubén Darío titulado Huitzilopochtli, leyenda mexicana. Así que voy a iniciar directamente, sin mucha introducción, con lo que refiere a quién vainas es Rubén Darío y de qué nos está hablando en este cuento. Antes de meterme en lo que es el cuento, quisiera dar unas palabras breves sobre quién es este autor y voy a apoyarme de su página oficial de Wikipedia. Wikipedia no es la fuente más confiable de información, pero nos va a servir sobre todo porque solo quiero dar un bosquejo de quién fue él, porque quiero centrarme sobre todo en lo que es el análisis del cuento, en lo que este cuenta, vaya. Entonces, Félix Rubén García Sarmiento fue un poeta, escritor, periodista y diplomático nicaragüense. Es decir, nació en Nicaragua ya por el 18 de enero de 1867, hace más de un siglo, imagínense. Dice aquí, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es quizás el poeta que ha tenido mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano y por ello llamado príncipe de las letras castellanas. Es sobre todo reconocido poeta, escribió el Libro Azul y el día de hoy vamos a estar hablando de un cuento suyo. Si bien les reitero, creo que es más conocido por su trabajo poético. A propósito de esta biografía, él realizó mucho viajó y estuvo aquí en México. Y aquí en México uno de los temas que más le fascinó de ver, oír, enterarse, fue precisamente esta cosmogonía, esta cosmovisión en México, esta relación con lo mítico, de pronto lo sobrenatural, lo sagrado, la variedad de dioses, en fin. Todo esto es lo que alimentó el relato que el día de hoy aquí vamos a tratar. Ahora, yéndonos a lo que es ya el cuento, después de esta brevísima introducción de Rubén, lo que interesa sobre todo de Rubén Darío es saber que fue un poeta reconocidísimo, sobre todo, perteneciente al modernismo del siglo XIX, fines del siglo XIX, escribió el Libro Azul, nicaragüense, en fin. Eso era lo que sobre todo me interesaba rescatar de él, puesto que lo que interesa al día de hoy es sobre todo el cuento. El cuento inicia de esta manera. Tuve que ir hace poco tiempo en una comisión periodística de una ciudad en la frontera de los Estados Unidos a un punto mexicano en que había un destacamento de Carranza. Allí se me dio una recomendación, un salvoconducto para penetrar en la parte del territorio dependiente de Pancho Villa, el guerrillero y caudillo militar formidable. Yo tenía que ver a un amigo, teniente en las milicias revolucionarias, el cual me había ofrecido datos para informaciones, asegurándome que nada tendría que temer durante mi permanencia en su campo. Es decir, estamos en un relato narrado en primera persona, desde el punto de vista de su protagonista, de quien está, del que va a vivir las acciones que aquí se rescatan. Podemos inferir entonces que este relato está escrito, digamos, a partir de un presente remitiendo un pasado, ¿no? Porque el relato inicia así. Tuve que ir hace poco tiempo en una comisión periodística, es decir, que el personaje ya fue, vino, volvió. Esto que se nos narra es una anécdota, ¿no? Y es un narrador, una voz de la que no conocemos realmente su nombre. Aquí los personajes que se nos presentan, a excepción probablemente de Mr. Perhaps, no conocemos su identidad, ¿no? Entonces ahí hay una ambigüedad, como también hay una ambigüedad en el porqué de ese viaje. Es decir, sabemos que fue
en una comisión periodística, pero no tenemos conocimiento de cuál era el tema o el motivo de esta comisión periodística. Hay ambigüedad pues en el relato y esto se va a mantener a lo largo de todo. ¿Por qué? Por un tema de efecto, de impacto, en que todo el relato requiere de esa ambigüedad para que pues haya una cierta atmósfera, un misterio y sobre todo que se sienta real, pues que el lector no lo tome como una mera ficción, sino que se sienta, reitero, como una anécdota de un hecho fantástico, de un hecho inexplicable, del que a partir uno puede sacar sus interpretaciones, sus varias interpretaciones, pues. Habiendo dicho esto, ya se nos presentan a los personajes inmediatamente después. Este viaje se realiza en compañía de Mr. John Perhaps y el padre Reguera, que el padre Reguera es un personaje interesante porque siendo él un clérigo, es también un militar, tiene un rango militar y hay ahí una dualidad en su personalidad que contrasta un militar, un sacerdote, dos elementos que pues de pronto nos pueden parecer distintos o que chocarían entre sí, sin embargo están en uno mismo en este personaje, lo cual da una personalidad realmente interesantísima, ¿no? Para ilustrar esto que digo y que medio se esclarezca, el primer diálogo suyo decía: Porfirio dominó, decía, porque Dios lo quiso, porque así debía ser. No diga macanadas, contestaba Mr. Perhaps, que había estado en la Argentina. Y el otro continúa: pero a Porfirio le faltó la comunicación con la divinidad. Al que no respeta el misterio se lo lleva el diablo. Y Porfirio nos hizo andar sin sotana por las calles. En cambio Madero, y aquí hay puntos suspensivos, ¿no? Aquí véase, pues, en estos dos diálogos, esa personalidad tan interesante de un hombre que es a la vez sacerdote que militar, ¿no? Sargento y militar a la vez. Y a ver, para ahondar sobre esto, la personalidad del padre Reguera, dice, el protagonista pregunta a Reguera, ¿cómo quiere que le llame? ¿Coronel o como padre? Y le contesta, como la que le parió. Bufó el pergaminado personaje, ¿no? Entonces, es interesante, se sigue preguntando el protagonista sobre esta dualidad en la personalidad de este personaje, después indaga sobre lo que interesa en el relato, pregunta, dígame en confianza, ¿es cierto que todavía se suelen ver aquí cosas extraordinarias como en tiempos de la conquista o antes de la conquista? Y el otro como que medio que evade la pregunta, le hace una inquerencia sobre si lleva tabaco encima y continúan con el viaje, en fin. Hablan sobre la existencia de los otros dioses. Sí, se dice después, el padre dice a propósito de este mundo antiguo que antes existía, de muchos dioses, de misticismo, magia, etc. Y después lo que llegó con la conquista y las misiones de evangelización, etc. Lo que dice después el padre Reguera es: con la cruz hemos hecho aquí muy poco, y por dentro y por fuera el alma y las formas de los primitivos ídolos nos vencen. Él hablando en este momento como un apóstol, un pronunciado de la fe católica, ¿no? Aquí el tema es ese que yo ya comentaba hace un ratillo, respecto a la fascinación que siente Rubén Darío al momento en que viaja a México y se encuentra con esta realidad, en que ve que sí hay un fervor por la fe católica, hay un catolicismo, pero a la vez también hay un mundo místico, todavía muy apegado
antes de esa llegada de los españoles, ¿no? Toda esa magia, todas esas creencias, todos esos dioses, todo ese cosmos que está en una convivencia, digamos, medio equilibrada con la nueva realidad impuesta, ¿no? Es más o menos hacia aquellos rumbos a los que este cuento divaga o explora, ¿no? Entonces, continuando con el desarrollo de este cuento, recordemos, están en un viaje, van estos tres personajes, el padre Reguera, Mr. Chinga, ¿cómo se pronuncia este chinga? Perhaps, perdón. Va el padre Reguera, Mr. Perhaps y el protagonista, del que nos conocemos precisamente su nombre, excepto que es un periodista, no vamos a llamarle el periodista. Continúan con este viaje, cae la noche y entonces llega un momento clave en el desarrollo del relato, en el que se termina el tabaco y entonces el periodista pregunta si no tiene acaso más y él le dice que sí, pero y aquí es la palabra otra vez, con María Juana. ¿Sí me entienden lo que es María Juana? Sí tiene tabaco, pero tiene tiene alegría extra, ¿no? Tiene alegría extra, total. Aquí hay una anotación interesante, porque a partir de este momento en el que se hace este ofrecimiento del cigarro con polvos mágicos, no sé cómo referirme, María Juana vamos a decir, este tabaco con extra, vamos a llamarle extra, este tabaco con extra, ya hay una división, digamos, entre la parte del cuento que es realista, o que por lo menos está en un entorno cotidiano, fiable, creíble, entramos ya a la parte mágica, el apartado del relato del que uno puede mostrarse ya más o menos escéptico, en la que empiezan a ocurrir los hechos fantásticos, hay un encuentro con lo extraordinario que queda vago, difuso, en que pudo haber tanto ocurrido como no pudo haber y solamente haber sido efecto de lo que se ha fumado, ¿no? Entonces, este cigarrillo es un elemento que sirve como una bisagra, como una puerta hacia esta otra realidad. Que haya ocurrido o no haya ocurrido ya va a quedar en la interpretación de cada lector, ¿no? Pero aquí es un momento clave. Ese cigarro es una pieza fundamental en el que el relato se divide en dos. Esa es la idea que yo quisiera que quede bien en clara. Dice la voz narradora: me incorporé cuando sentí que los clamores se iban acercando. No me sentía bien y me acordé del cura. Si sería eso, puntos suspensivos. Disculpen si omito esa palabra, pero no sé cómo sea de sensible YouTube frente a esta, entonces no quisiera que el video se bajara, se censurara o lo bloquearan por la mención de este elemento, ¿no? Después ocurre el encuentro con el ídolo. Dice, ingresa el personaje a lo desconocido y dice así: avancé hasta donde me fue posible. He aquí lo que vi. Un enorme ídolo de piedra, que era ídolo y altar al mismo tiempo. Se alzaba en esta claridad que apenas he indicado, imposible detallar nada. Dos cabezas de serpiente, que eran como brazos y tentáculos del bloque, se juntaban en la parte superior sobre una especie de inmensa testa descarnada que tenía a su alrededor una ristra de manos cortadas sobre un collar de perlas, y debajo de eso vi, en onda de vida, un movimiento monstruoso. Aquí se desarrolla toda esta visión y cae el protagonista desmayado, inconsciente. Al día siguiente, este es el desenlace del cuento, cuando llegamos al campamento hubo que llamar al médico para mí,
Pregunté por el padre Guerrera y dice así: el coronel Guerrera me dijo la persona que estaba cerca de mí, está en este momento ocupado, le faltan 3 por fusilar. Vino a mi cerebro, como escrito en letras de sangre, Huitzilopochtli. Esto significa colibrí zurdo, es el dios de la guerra, con una advocación solar y es patrono de los mexicas, pues. Este es el desenlace del cuento, esto es lo que significa Huitzilopochtli, colibrí zurdo, y el desenlace queda ambiguo. Y en caso que se pregunten qué es lo que pasó con el otro personaje, el tal Mr. Perhaps, bueno, en un momento del cuento se adelanta y desaparece y no volvemos a saber más de él. En las diferentes interpretaciones que se sacó del cuento, esto lo analicé yo en clase, bueno, lo analizamos en clase con ayuda del maestro Mario Muñoz, pudo haber un sacrificio por ahí por parte de Mr. Perhaps, un sacrificio por parte del padre Guerrera, de Mr. Perhaps, a este ídolo, siendo el dios de la guerra en tiempos de revolución, pues ya cada quien pueda pensar a qué me estoy refiriendo con esto, ¿no? Porque pues Mr. Perhaps desaparece, no volvemos a saber de este personaje sino nunca. Esto solamente se nos dice, y a propósito de Padre Guerrera, tampoco lo volvemos a ver a partir de esta escena en que se mete el protagonista hacia lo desconocido y se encuentra con este ídolo, tampoco lo volvemos a ver, se nos menciona que está fusilando a otros, que le faltan otros 3 por fusilar, pero no lo vemos. Y el relato termina con esta voz que llega a la mente del protagonista, Huitzilopochtli, ¿no? A grandes rasgos, este es el relato, es un relato sumamente corto, de unas pocas páginas, muy bueno, por cierto, vale mucho la pena leerlo. Una cosa es que lo malcuente y yo aquí muy troceado, con de pronto prisa, con idea de que el video no se haga muy largo, pero ya es distinto leerlo y encontrarse con la descripción y prosa de Rubén Darío, que no es nada complicada. Se vale mucho del diálogo para el desarrollo de esta historia, entonces eso de pronto puede hacerlo más comible, consumible, asequible a pues un público que quizás no esté tan no adiestrado, sino acostumbrado a la lectura, ¿no? Entonces se puede leer perfectamente, y es un relato fantástico, pues es interesantísimo de leer, y a partir del que, como no queda nada claro, queda en un territorio del ambiguo, pues uno puede sacar sus propias conclusiones sobre lo que pasó, qué es lo que vio, ¿no? Ya les decía yo que como está este elemento del tabaco con extra, pues pudo no haber, uno puede decir, no pasó, estaba medio oído, pero otro puede decir, no, claro, pasó. Y además recordemos que en la antigüedad, las culturas, civilizaciones, sobre todo en lo que refiere a la ceremonia, el sacerdocio, etc., se valían mucho de elementos de la naturaleza, de plantas, semillas, etc. Es decir, tomaban elementos de la naturaleza que consumían, y esto los acercaba, los exacerbaba, los colocaba en un estado muy idóneo para este encuentro con la divinidad, el más allá, con sus dioses, con ámbito místico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista está pues justificada esta idea. No sé si exactamente lo que usaban ellos en sus rituales, en sus ceremonias rituales, sea esta plantita, pero el uso de la naturaleza, de hierbas, demás, para este estado y oportunidad de encuentro con eso otro, pues sí está más que documentado, sí está más que viable, si es posible, pues. Entonces, hay las dos interpretaciones, dejen la suya en los comentarios. Y en fin, yo ya concluiría el
breve análisis de este cuento aquí en este momento. Creo que a grandes rasgos ya he expuesto algunas ideas, algunos principios, claves de lectura para el texto. Aquí es oportunidad de que ustedes puedan compartir conmigo su experiencia, sus propios puntos de vista sobre este particular, y yo ya me estaría retirando. Pues espero el video les haya interesado, les haya sido interesante. Si ese ha sido el caso, pues dejen su like, suscríbanse y nos estamos viendo en próximas entregas del canal. Entonces, nada, nos estamos viendo. Chao. No latino.